Saludo con mucho gusto. Aquí en el estudio a Manuel Guadarrama, coordinador del área de finanzas públicas del INCO. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bien, pues ¿cómo consideras que va dejando ya esta actual administración las finanzas públicas de México? Efectivamente, pues es un tema muy importante. Todo el mundo está con el tema de las elecciones y a veces prestamos muy poca atención al tema de la cuenta pública que cada año presenta la Secretaría de Hacienda y la rinde ante el Congreso. Y pues este año el INCO se tomó la tarea de dar una revisión a esta cuenta pública, digamos, a los saldos que presenta el gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto para 2017. Y bueno, encontramos que en la parte de ingresos están recibiendo, digamos, el gobierno federal está recibiendo mucho más ingresos de los que originalmente pensó que iba a recibir, es decir, se está recaudando mucho más por el tema de impuestos. Y aquí el tema preocupante, digamos, es que hay esta subestimación sistemática. Es decir, cada año, desde el año 2013 hasta 2017, nos han dicho que van a recibir cierto porcentaje de ingresos y a fin de cuentas se recibe mucho más. Entonces, digamos, esto es una mala práctica porque implica una mala planeación de las finanzas, no saber que efectivamente van a recibir casi 4 billones de pesos. Y lo que genera, pues, es que precisamente estos ingresos excedentes el gobierno los pueda destinar, digamos, de alguna forma discrecional, ¿no? Y lo mismo sucede también por la parte de gasto, se está gastando más de lo que se presupuestía. ¿En qué más? Hablando del 2017. Fíjate que encontramos que, digamos, el primer tipo de gasto que realiza el gobierno, evidentemente, pues es el gasto corriente, las transferencias, el financiamiento a los programas. El segundo gasto importante es el gasto federalizado, lo que la federación transfiere a los estados y a los municipios, pero algo alarmante es que encontramos que el tercer gasto más fuerte del gobierno federal, al menos del Poder Ejecutivo, tiene que ver ya con la deuda pública. Lo que nos está costando pagar el financiamiento que se había adquirido en otros años, pues ya nos está cobrando factura y pues se espera que siga precisamente incrementándose este costo, ¿no? Bien, hablamos de, bueno, tienen números específicos de la del 2017, expectativas para este año que ya es el último de Peña Nieto. Hay una buena noticia es que... ¿Qué es lo que empiezan a ver? Claro, una buena noticia es que se logró romper la tendencia en el tema, por ejemplo, de la deuda pública, el cual prácticamente ya habíamos alcanzado al 50% como porcentaje del PIB, esta deuda pública federal. Afortunadamente la Secretaría de Hacienda tomó medidas y se logró ya disminuir 2 puntos porcentuales. Entonces, es una buena noticia, digamos, en términos generales que se disminuya la deuda, pero, digamos, en términos de gasto sí nos sigue preocupando que a pesar de pues el discurso y las medidas de austeridad que han tomado el gobierno federal, específicamente el Poder Ejecutivo con las secretarías y sus dependencias, pues vemos que hay unas variaciones injustificadas en gasto corriente, ¿no? Y no es nada halagador decir que en un año de elecciones la variación en el gasto de comunicación social, precisamente, pues esté justamente presupuestándose por arriba de los 8,000 millones de pesos, que es una cifra muy similar al gasto en reconstrucción de la Ciudad de México, ¿no? Propuestas del INCO. Pues en primer lugar, como bien te decía, tratar de eliminar estas variaciones. ¿Ya serían esas protestas enfocadas para la próxima? La siguiente administración, totalmente. Por supuesto. Totalmente. Faltan temas de regulación. No puede haber justamente unas variaciones de más de 10% en los ingresos o en el gasto del gobierno federal. Digamos, son miles de millones de pesos lo que se está hablando en estos porcentajes. Entonces, lo que se tiene que regular es que no varíen precisamente más allá de un 5% aceptable. Y por otro lado también que el Congreso asuma su papel como un contrapeso al ejercicio del gasto, ¿no? La Secretaría de Hacienda tiene que entregar cada trimestre los informes al Congreso y precisamente a través de este tipo de documentos es que el Congreso podría intervenir en tiempo real, digamos, por así decirlo, en el momento de ejecución de los recursos y precisamente llamar la atención a aquellas dependencias, a aquellas oficinas que estén teniendo variaciones injustificadas en el gasto. Manuel, ¿han revisado las plataformas de los aspirantes a la presidencia? ¿Han encontrado ahí propuestas para disminuir el gasto para los próximos 6 años? Sí, por supuesto. Digamos, todos están bastante más enfocados en el crecimiento y en el desarrollo económico. Otra cosa que encontramos que nos llamó bastante la atención, digamos, es que independientemente de los temas de austeridad o, digamos, de recorte al presupuesto,
un tema importante es que se tiene que despegar la inversión pública, ¿no? Un dato alarmante que encontramos precisamente en la cuenta pública es que de 2013 a 2017 la variación en la inversión pública ha sido negativa, prácticamente menos 26% de inversión pública. Entonces, digamos, esto es en lo que precisamente los candidatos tienen que hacer este énfasis. ¿Y qué tan apegadas a la realidad ves las propuestas? Pues evidentemente hay, digamos, algunas opciones. Se tienen que empezar a generar márgenes de acción que actualmente no existen, digamos, con la actual estructura del presupuesto. Es muy poco lo que se puede maniobrar. Sin embargo, pues evidentemente de que sí se puede, digamos, reestructurar el gasto, modificar los ramos, el famoso ramo 23, que justamente ha estado en discusión por muchos temas. Se tiene que replantear este federalismo fiscal. Y en esa parte, por ejemplo, pues no hemos escuchado tampoco tantas propuestas, ¿no? Que estén muy en el cielo. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te vemos en los próximos días, ¿te parece? Gracias a ti. Manuel, gracias. Manuel Guadarrama del INCO.